cargado y se cargó. Porque las fórmulas, cuando el circuito, cuando el condensador tenía cierta carga y se vuelve, se carga más todavía, tienen otro tipo de ecuaciones. Y eso no es tema de esta asignatura. Solamente vamos a manipular estas ecuaciones. Cuando el condensador te dice todo el cuento aquí en el enunciado, te mandan a buscar la constante de tiempo, te dicen que la tensión en la fuente y te mandan a hacer ciertos cálculos con la manipulación de las ecuaciones. Cuando es descarga del condensador, te dicen hasta dónde se cargó el condensador. Aquí corregimos porque la carga es el microcoulomb. ¿Qué carga tomó el condensador cuando se cargó? Te pueden decir la diferencia de cuál es el voltaje que tomó, también te lo pueden decir o te lo pueden pedir. Lo que sí es cierto es que en esta fórmula, se me olvidó decirle, cuando aplicamos esta fórmula, esta es la carga máxima que toma el condensador, que es C por epsilon sub 0. Y este es la corriente máxima que toma el condensador, porque esta es una exponencial decreciente. Este es el valor de la corriente máxima que ocurre en T igual a 0. Entonces, me mandan a calcular la constante de tiempo, que no va a variar porque sigo teniendo una resistencia y una capacitancia, y la constante de tiempo aquí está. Me mandan a calcular el tiempo en que, el tiempo en que una corriente toma un valor de corriente determinado, lo que piden aquí. Cuando me mandan a calcular el tiempo, aplico el logaritmo neperiano porque necesito eliminar el exponencial este que está aquí. ¿Okay? Entonces, son problemas de aplicación simple y de manipulación de ecuaciones. Vamos a repetir un problema de resistencia equivalente y un problema vamos a hacer hoy. Leyes de Kirchhoff, que es un tema nuevo, que es con el que se cierra la parte de corriente y resistencia. Vamos a dar esta parte nueva y hacemos un ejercicio y luego vamos a hacer un ejercicio de ley de Ohm y un ejercicio de resistencia serie paralela. Porque la clase pasada tuvimos problemas con la conexión. Le dije que en estas posiblemente tengamos algún problema porque sigue inestable la conexión, pero no mejoró, pero mejoró bastante respecto al día de ayer. Entonces, Kirchhoff es un científico que vivió entre 1824 y 1887. Él estableció una metodología porque nosotros trabajamos con circuitos como este que estaba aquí. Pero este circuito tiene una sola fuente y yo por ley de Ohm le puedo dar solución simplemente porque busco la resistencia equivalente y trabajo con él. Pero tengo una sola fuente. En circuitos donde ya yo tengo más de una fuente, yo no puedo aplicar la reducción de la resistencia. A pesar de que este tiene una sola fuente, este problema, tal como está, no lo puedo resolver por resistencia equivalente porque aquí hay una conexión entre ellos. Eso lo van a ver ustedes luego cuando vean en redes. Entonces, es cierto, tengo una sola fuente, pero esta resistencia, si se fijan, esta que está aquí y esta que está aquí no están en paralelo, pero tampoco están en serie. Es una conexión especial que se llama estrella triángulo, que no es tema de esta asignatura. Ok, cuando no puedo reducir totalmente el circuito, me veo obligada a aplicar las leyes de Kirchhoff, sea porque tengo dos fuentes o porque el circuito tiene una conexión de resistencias que no puedo simplificarla por resistencia serie paralela. Entonces, Kirchhoff establece para elementos ómnicos, ¿okay? Quiere decir para resistencia, capacitancia y bobinas, que son resistencias, son elementos que a pesar de que por ejemplo, el condensador puede acumular carga, en él se puede aplicar ley de Ohm. ¿Okay? Si la ley de Ohm se aplica en elementos únicos, que tienen el comportamiento de que
Ok, sé que se frizó porque mi computadora me avisa. Ok, fíjese lo siguiente. La primera ley de Kirchhoff, que es la ley de corrientes de Kirchhoff, se llama ley de corrientes de Kirchhoff, dice que la suma de todas, hablando de nodos en derivación, porque acuérdense que esto es un nodo también, entre la resistencia y la fuente y un nodo. Ese nodo no es un nodo en derivación, es un nodo de conexión. En cambio, el nodo que está aquí, que se llama A, es un nodo de conexión. En los nodos de conexión, si nos vamos a la parte microscópica, atómico-molecular de los portadores de carga, cuando los portadores de carga llegan al nodo A, ellos se dividen de acuerdo al valor de las resistencias. La corriente se divide entre estas dos resistencias. Quiere decir que una corriente entra y se divide entre la cantidad N, no importa cuántos nodos tenga. Los portadores de carga se van a dividir y entonces la corriente que está aquí, que entra al nodo, no puede ser la misma que esta porque cierta cantidad de portadores se fueron por aquí. Entonces, Kirchhoff dice, si yo sumo todas las corrientes que entran y salen de un nodo, debe ser igual a cero, porque la ley de conservación de la carga, ningún portador de carga se puede perder por el camino. Ellos no pueden agarrar para ningún lado. Los portadores de carga están ahí. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué ocurre? Que por ley de Kirchhoff dice que luego veremos suponiendo que todas las corrientes yo dijera que salen del nodo, y todas, cuando obtenga la solución del problema, en la solución del problema, una de las corrientes me va a dar que es negativa, porque si todas salieron del nodo, alguna no va a salir del nodo, realmente. Lo vamos a ver en las aplicaciones. La suma algebraica de las corrientes que entran y salen del nodo debe ser igual a cero. Mi recomendación es que siempre las corrientes que entran al nodo se asuman positivas y las que salen del nodo se asuman negativas. También establece que las tensiones en un recorrido cerrado es igual a cero. ¿Okay? La suma algebraica de las diferencias de potencial en una espina cerrada es igual a cero. Estas diferencias de potencial pueden ser caídas de tensión en resistencia y elevaciones de tensión. Fíjense que dice diferencias de potencial. La diferencia de potencial puede ser una caída de tensión o una elevación. Se usa el término de caída de tensión porque en la resistencia la tensión la potencia se consume. Por lo tanto, se dice que es una caída de tensión. Pero vamos a ver por qué se diferencia. Y se dice que las fuentes son elevaciones de tensión porque aportan energía al circuito. Las resistencias son caídas de tensión porque ok, disculpen el problema, pero yo les dije, la empresa eléctrica vino, perdón, la empresa de comunicaciones, Claro, vino, reparó ayer, pero parece que el problema es más complicado. Entonces deben regresar hoy a ver qué pasó. Fíjense lo siguiente, yo debo conocer un circuito. Los circuitos eléctricos se dibujan con los símbolos del sistema internacional. Las fuentes, sean como una batería o como una esferita, las fuentes recuerden que tienen la polaridad positiva en la barra más grande y la polaridad negativa en la barra más pequeña. Las resistencias no tienen polaridad, eso lo vamos a ver en la siguiente lámina. Si una corriente circula en un sentido, provoca una caída de tensión en ese sentido. Si yo invierto la fuente, la circulación de corriente se invierte y la caída de tensión en las resistencias también se invierte. Pero eso lo vamos a ver. Entonces, vamos a hablar qué significa un lazo cerrado. Se dice espira o lazo cerrado. Ven el cursor. ¿Están viendo el cursor? Este cursor lo ven. Jóvenes, ven este cursor. Ahora mismo no, porque estoy conectado desde otro dispositivo. Ah, y este cursor tampoco. No, déjame,
Déjame ver si puedo conectarme. Estar viendo el cursor. En el grupo anterior veían el cursor. Y tampoco este. Ninguno lo ve. Déjame ver si me conecto desde el otro dispositivo. Ok, pero no importa, veamos la lámina. Ok, entonces, ¿qué necesitamos para poder aplicar y resolver problemas de leyes de Kirchhoff? Las siguientes premisas. Esto es importante. Primero, las fuentes de corriente directa tienen su polaridad suministrada por el fabricante, ¿sí? Y la conservan siempre. La batería del carro siempre la polaridad positiva es el terminal que está indicado como polaridad positiva y la negativa el que está indicado como polaridad negativa. ¿Ok? Las diferencias de potencial en las resistencias van a depender de la caída de tensión. Disculpen, de la circulación de corriente. Esta circulación de corriente, la caída de tensión en una resistencia, se indica porque la caída de tensión, la corriente entra por el positivo, en las caídas de tensión. En las elevaciones de tensión, como las de la fuente, las elevaciones de tensión, la corriente sale por el positivo. En las caídas de tensión entra por el positivo. ¿Ok? Hay que identificar todos los nodos del circuito y las corrientes se establecen de manera arbitraria. Esto lo pueden leer después con calma, pero lo vamos a ver aquí en la pizarra, que la pizarra hasta ahora tengo entendido que se ve. Entonces, paso número 1 para las leyes de Kirchhoff, para aplicarlas. 1, identifico los nodos de derivación. 2, designo de manera totalmente arbitraria los sentidos de circulación de la corriente. Les digo de totalmente arbitraria porque si en algunos libros, textos, y luego en los videos que he visto por ahí de internet, dice que hay que buscar la fuente y que la corriente siempre sale de la fuente. Eso es verdad porque la corriente la provee la fuente. Pero ¿qué pasa si yo tengo 3, 4 fuentes y tengo mucha resistencia? ¿Qué puede ocurrir? Que una resistencia por configuración del circuito no le dé energía al circuito, sino al contrario, que la corriente en esa fuente está invertida y realmente la fuente lo que está haciendo es a través de su resistencia interna consumiendo potencia. Pero como eso no es tema de análisis, cuando estamos aplicando leyes de Kirchhoff, nosotros fijamos la circulación de corriente de manera arbitraria. Yo no les aconsejo buscar la fuente y ponerlo de acuerdo a la fuente, no. Porque les voy a enseñar la y que pretende que hagan que apliquen análisis de malla, y análisis de malla no es el tema de el tema de esta unidad es leyes de Kirchhoff. Análisis de malla la van a ver cuando estén en redes eléctricas, los que vean redes eléctricas. Entonces vamos a aplicar leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff implican que, pero si yo cuando aplico leyes de Kirchhoff aprendo a poner las corrientes y los recorridos de las mallas, lo hago siempre en el sentido horario, tengo una ventaja. Por eso es que yo les pido que traten de hacerlo como yo se los recomiendo. Si ustedes lo hacen de manera diferente y el resultado les da, no tengo ningún problema. Pero no me pueden escribir corrientes de malla, porque no estamos en análisis de malla. Tiene que ser, eso sí, tiene que ser corrientes de rama, que lo vamos a ver en los gráficos, y tienen que ser recorridos del Kirchhoff. No estamos en análisis de malla. El problema es que la gente, después que aprende análisis de malla, no aplica Kirchhoff porque es más fácil el análisis de malla, es más corto y tengo menos incógnitas, pero no es lo que estamos evaluando. ¿Ok? Entonces, designo las corrientes en cada una de las ramas del circuito. Se recomienda siempre hacerlo en el sentido de las agujas del reloj. Todavía no ven el cursor.
¿No ven el cursor? Por mi parte, no, profesora. Y el punto rojo tampoco. Nadie ve el punto rojo, el grupo anterior lo veía. Tampoco. Bueno, ok, entonces lo vamos a hacer en la pizarra, no importa, pero vamos a terminar con esto. Debemos identificar en Kirchhoff, cuando yo aplico leyes de Kirchhoff, yo lo que hago es tengo como incógnita las corrientes. Utilizo la sumatoria de ley de corrientes de Kirchhoff y utilizo la ley de tensiones de Kirchhoff, pero aplico la ley de Ohm y los voltajes o caída de tensión en las resistencias, los voy a escribir como ley de Ohm, eso lo vamos a hacer ahorita. Luego aplico las leyes de Kirchhoff de corriente y la ley de Kirchhoff de tensiones. Organizo las ecuaciones y resuelvo el problema. Entonces, Profesora, ya yo me conecté desde el otro dispositivo. Usted puede ver si procesa por el eso, coso. El eso, mouse, puede ver si el mouse no lo ven. usted lo está mostrando ahora. ¿Sí lo ves? Lo está mostrando ahora, es una pregunta. Sí, sí, claro. No se ve. No veo el mouse que usted está Y, mostrando. y, y el cursor rojo, No, tampoco. tampoco lo estoy viendo. Y las rayas, ¿Qué No, rayas? profe, ajá. está dibujando sobre la diapositiva porque Sí, estaba. no No, veo. ok, bueno, no importa, lo vamos a hacer en la pizarra, pero lo que le quiero decir es, Ah, simplemente para no continuar rayando y mostrando si no lo están viendo, simplemente le estoy diciendo, esto que está aquí, que se lo puse en las diapositivas, léanlo con calma antes de empezar a resolver los problemas. Entonces, ¿qué me queda? Bueno, pues nosotros vamos a aplicar leyes de Kirchhoff ahorita en el pizarrón. Hay diferentes tipos de circuitos. Por ejemplo, lo que les decía, en esta lámina que está aquí. Yo esto no lo puedo hacer por reducción de resistencia serie paralelo, porque tengo dos fuentes. Cuando tengo dos fuentes no puedo simplificar, porque estamos claros que la resistencia de 8 ohmios no está en paralelo con esta conexión completa. Pero yo no puedo sumar esta resistencia de 5 más 1, 5 más 1 sí lo puedo hacer porque está en la misma rama, pero no puedo sumar en paralelo porque tengo la fuente. Igual ocurre aquí. Puedo sumar 3 y 1. En el circuito que está a la izquierda puedo sumar 3 y 1. Pues no altera el circuito. Y en la rama que está en el medio puedo sumar 5 ohmios y 1 ohmio. Pero no puedo sumar, 8 está en paralelo con la conexión completa, con las dos resistencias y la fuente. No puedo reducirlo. Como no puedo, igual que en el circuito que está en la derecha, 10 ohmios y la fuente, están los dos en paralelo con 8 ohmios, la condición de paralelo es otra cosa. Pero yo no puedo sumar 10 con 8 en paralelo porque tengo la fuente. Y recuerden que la condición de paralelo es que esté limpiamente conectado a los mismos par de bornes. Entonces vamos a irnos para la pizarra. ¿Alguna pregunta? Vamos a hacerlo en la pizarra. Vamos a seguir con Kirchhoff, que es lo que acabo de dar nuevo. Luego resolvemos un problema de resistencia serie paralelo y luego resolvemos un problema de ley de Ohm. Vamos a salirnos de aquí. Ok. Ok, el pizarrón. Puede ser que se caiga en algún momento de la conexión, pero la conexión no está tan, por lo menos con el otro grupo vimos completo el pizarrón. Yo. Mira el pizarrón. ¿Está viendo el pizarrón? ¿Lo veis? ¿El pizarrón? Sí. ¿Lo veis? Ok, eso es lo que interesa. Sí. Yo tuve que desistir hasta de la pobre tablet electrónica porque también con la conexión no se ve. Entonces, fíjense. Vamos a inventar un circuito. Ya, vamos a tiempo de dibujarlo.
De una vez lo voy a hacer con varias fuentes. Vamos a hacerlo de una vez con varias fuentes. Voy a poner los 10 voltios, 20 voltios, 8 voltios, 8 no, este es el número alto. 15 voltios, 7, voy a ponerlo 30 voltios. 2 ohmios, 3 ohmios, 4 ohmios. Ok, están viendo el circuito. Me dice ok, sé que se frizó, pero miren, vamos a hallar todas las corrientes de rama. El método que dije fue, ¿cómo hacemos? Número 1, vamos a numerar los nodos, la primera parte, numeramos los nodos. ¿Cuántos nodos de derivación tengo? Tengo A, tengo B. Profe, un momentito, a mí no se me está viendo la pizarra si la está proyectando. ¿Y alguien, quién más está viendo la pizarra? Yo la puedo ver. Yo también. Bueno, este es un momentico que eso se tiene que tener como un delay. Bueno, voy a intentar salir y volver a entrar. Ok, ajá, sale y vuelve a entrar. Ajá, hallar todas las corrientes de rama del circuito. Están viendo, a mí me entregaron eso así. ¿Ok? ¿Cómo está? Está en el hijo del... Primer paso, número los nodos. Segundo paso, ese cuento de que, ay no, que yo busco la fuente y pongo, cuando tengo dos fuentes no sé, porque esta tiene una polaridad y esta tiene otra. Por eso es que esto no es 100% cierto. Si tengo una sola fuente, la corriente sale de la fuente. Le decía, pero no es absoluto. Entonces, yo voy a definir de manera arbitraria. Mi recomendación como docente es, voy a decidir que mis corrientes siempre van sentido horario. Y su 1, por aquí va su 2, aquí va y su 3. Y su 3 es distinto, lo puedo poner hacia arriba o hacia abajo. Ajá. Número 1, identifico los nodos de derivación. Número 2, identifico las corrientes, tengo las 3 corrientes. Número 3, voy a ponerle la polaridad de las caídas de tensión en la resistencia. ¿Cómo dije yo que era la polaridad? La polaridad es la corriente en una resistencia siempre entra por el positivo. Entonces, este debe tener el positivo aquí y el negativo aquí. Si entra, este debe tener el positivo aquí y el negativo aquí. Esta, como la corriente pasa por aquí, tiene el positivo aquí y el negativo aquí. Esta, la corriente pasa por aquí, tiene el positivo aquí y el negativo aquí. La fuente, si quiero lo pongo esta primera vez, pero eso no hace falta. La barra grande es positiva y la pequeña es negativa. La grande es positiva y la pequeña es negativa. La grande es positiva, la pequeña es negativa. Esta es negativa y esta es positiva. En la fuente no hace falta que le ponga la polaridad, pero si usted tiene duda, la pone. Luego yo debo decidir mi recorrido de ley de tensiones de Kirchhoff. Mi recorrido de ley de tensiones de Kirchhoff, yo recomiendo siempre así, hacia el mismo sentido de las corrientes. Este lo voy a llamar 1. Y este recorrido lo voy a llamar 2. ¿No? Empezar. Aplicando, y tengo que escribirlo. Estoy aplicando. Aplicando ley de corrientes de Kirchhoff en A. Tengo que escribirlo, esto tengo que escribirlo. Y no entra
y sus 2 sale. Sus 2 sale. Ay, se volvió a caer, pero bueno, aquí estamos. Decía, aplicamos ley de corriente de Kirchhoff en el nodo A. Lo tengo que escribir en qué nodo lo estoy aplicando. La corriente I sub 1 entra, sale I sub 2 y sale I sub 3. Ahora, para el recorrido 1, yo me paro en cualquier punto y debo hacer un recorrido cerrado, porque la ley de tensiones de Kirchhoff dice, hago un recorrido cerrado. Si me paro en A, voy a conseguir, voy a escribirlo aquí largo, ya va. Tensión, caída de tensión, la consigo positiva, de la resistencia de 4 ohmios, ¿no? Más, tuvo sumar voltaje, más 15, más 20, más voltaje en la resistencia de 6 ohmios, menos 10, más voltaje en la resistencia de 2 ohmios. Llano, yo no puedo empezar por A, por B, por el punto que sea. Y tengo que tener tantos términos en la ecuación como términos pasos. Si parto de A, tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Alguno tiene dudas sobre esa polaridad sobre los signos que puse? Lo pongo tal cual lo encuentro. Este positivo, este entró por consigo un positivo, este consigo un positivo, consigo un positivo, consigo un negativo y consigo un negativo. Aquí están los negativos. Perdón. No, perdón, este positivo. Consigo un negativo, consigo un positivo. ¿Tienen alguna duda sobre la polaridad? Jóvenes, ¿hay alguna duda sobre la polaridad? No. Ok. Entonces, voy a aplicar la ley de Ohm, que B es igual a R por I, en cada uno, porque mis incógnitas, aquí no son las incógnitas son las corrientes. En leyes de Kirchhoff las incógnitas siempre son las corrientes. Anótelo por ahí. En leyes de Kirchhoff las incógnitas siempre son las corrientes. Entonces, ¿qué corriente pasa por la resistencia de 4 ohmios? ¿Qué corriente pasa por la resistencia de 4 ohmios? ¿Qué corriente pasa? Jóvenes, ¿qué corriente pasa por la resistencia de 4 ohmios? ¿Qué corriente pasa por esta resistencia? No le estoy entendiendo, profesora. ¿Puedo repetir eso de nuevo? ¿Qué corriente pasa por esta resistencia? ¿Qué corriente atraviesa? ¿Usted está mostrando algo, profesora? Sí, aquí. Pero véanlo en el dibujo. ¿Qué corriente pasa por la resistencia de 4 ohmios? Yo sabía que esta vaina no me estaba funcionando. Dame un momento. Ajá. ¿Qué corriente pasa por la resistencia de 4 ohmios, jóvenes? ¿Están viendo el dibujo? No hay nadie que pueda contestar. Aunque se equivóquense, pero que alguien conteste. Profe, yo creo que, un momento, sería el voltaje por la resistencia. Te estoy haciendo otra pregunta. Si es voltaje por resistencia, pero estoy preguntando qué corriente pasa por esta resistencia. I3. I3. El mejor. Más 15. No participo, Más pero 20. tú lo estás diciendo, ¿no es verdad? Yo no participo, Ajá. pero... ¿Qué corriente pasa por la de 6 ohmios? I1. I1. ¿Ven? Es que necesito que entiendan, que ustedes digan si están entendiendo, porque por escribir yo escribo,
Y les puedo mostrar la mía, pues entonces a ver si ustedes entienden. ¿Quién circula por la de 2 ohmios? I2. No, y nos parte de A y regresa a B. Está en serie. Sígala. Pasa que no la vamos a dibujar de aquí. Y lo que está por el nodo, la resistencia de 2 ohmios está aquí. ¿Quién circula por la de 2 ohmios? I1. Y uno. Ajá, entonces voy a organizar un poquito la ecuación. Voy a sumar términos. Aquí viene la matemática. Ya mi ley de Kirchhoff terminó. Voy a sumar términos semejantes. 6 y 2 serían 8 y 1. Más 4 y 3. Y voy a pasar todos los términos independientes para allá. Sería 10 más 10 menos 10 pasa positiva. Menos 15. Menos 20, que los he podido sumar aquí de una vez, ¿no? Me quedaría la ecuación 8 y su 1 más 4 y su 3 igual a, serían 35 menos 10, 25, menos 25. Esta es mi segunda ecuación. Entonces voy a escribir las ecuaciones aquí que tengo. La primera es I1 menos I2 menos I3 igual 0. La segunda sería 8 y 1. ¿Tengo I2? No. Entonces le voy a poner 0. Esto va a poder solucionar. ¿Okay? Voy a borrar aquí para hacer el otro recorrido. Esto quedó en la grabación. Voy a hacer recorrido 2. Aplico la ley de tensiones de Kirchhoff. Puedo partir de cualquier nodo. Parto de A. Me consigo positivo. Ya después se van a dar cuenta que yo no voy a necesitar poner B de resistencia. B de resistencia 3 ohmios. Pues consigo positivo. ¿Cómo consigo la fuente negativa? Ah, me faltó por la polaridad este. El voltaje de 3 lo conseguí positivo. La fuente la conseguí negativa. Voltaje de 5 lo conseguí positivo. La fuente la conseguí negativa. El calle de tensión de resistencia la conseguí negativa. Por eso es que es importante ponerle la polaridad. Bueno, aplicando ley de Ohm, ¿qué corriente pasa por la de 3 ohmios? ¿Qué corriente pasa por la de 3 ohmios? La de aquí. Jóvenes, ¿qué corriente pasa por la de 3 ohmios? Y 2. Y 2. ¿Qué corriente pasa por la de 5 ohmios? I2 también. Exactamente. Ajá. ¿Qué corriente pasa por la de 4? Fíjate el signo. Ya el signo lo puse aquí. ¿Qué corriente pasa por la de 4? I3. Exactamente. Muy bien. Aquí se acabó Kirchhoff. Aquí viene matemática. Sería 5 y 3, 8 y sus 2. Su reducción de términos semejantes. Lo puedo sumar. 5 y 3 son 8. Menos 4 y 3. Y paso estos términos para acá. Serían 15 positivos más 30. Esto me quedaría 8 y 2. 4 y 3. Igual a 35. Vamos a acomodarlo aquí. 0 y 1 más 8 y 2 menos
4 y 3, 35. 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Tengo el problema listo. ¿Cómo solucionan? Profe, disculpe, ¿no sería 45? Es que es 15 más 30. Ah, está bien, me parece muy bien. Me parece muy bien que estén pendientes. Listo. Ajá. Le pregunto a ustedes, ¿cómo solucionan ustedes eso? ¿Cómo solucionan ustedes eso? ¿Creen que es incógnito? Bueno, eso es un conjunto de ecuaciones lineales, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo diría que primero trataríamos la de abajo. Lo estoy haciendo. No lo entendí, ¿qué? Que yo lo estoy solucionando, lo estoy haciendo aquí en la casa. Y uno. Ajá. Eso lo soluciono con calculador. Ustedes tienen que aprovechar las ventajas competitivas que tiene la virtualidad y los avances de la ciencia. Cuando yo digo los avances de la ciencia, señores, es verdad que esto lo puedo solucionar por Kramer, ¿verdad? Y lo puedo solucionar sumando esta ecuación con estas dos ecuaciones para que se me vaya I sub 3 y calculo I sub 2 en función de I sub 1, luego lo sustituyo aquí, ¿verdad que lo puedo hacer, no? ¿Usted sabe cuánto tiempo van a perder ustedes en el examen haciendo eso? Yo no le recomendé en la primera clase que se compraran una calculadora, porque esta no es la única asignatura donde van a ver sistemas de ecuaciones. Ninguno tiene calculadora que resuelva sistemas de ecuaciones. ¿En qué semestre están ustedes? Mire, de todos los estudiantes, de los 50 estudiantes que tuve el semestre pasado, cuando evalué Kirchhoff, una sola persona puso los valores correctos con la calculadora y otra me puso los valores correctos aplicando Kramer, regla de Kramer determinante. 2 personas de 50 fueron las únicas personas que solucionaron este problema. Todos los demás se pusieron a hacer suma de ecuaciones, despeje y toda esa broma y el resultado no les dio. Yo pienso que a estas alturas ustedes deberían entender porque ustedes necesitan. Yo no estoy evaluando Kramer, no estoy evaluando sustitución y despeje de ecuaciones. La probabilidad de que ustedes se equivoquen despejando y sumando ecuaciones es altísima. Pasando de una página para otra ya se equivocaron. Se ponen un signo menos donde no va y ya el resultado no les va a dar. Eso lo hace una calculadora cualquiera, eso no es alta programación, las calculadoras de 3x3. Yo lo sé, le digo a ustedes, piensen un poco en eso, porque esta no es la única asignatura que lo van a necesitar. Van a necesitar. Es más, hay emuladores de calculadora también en internet. Es un emulador de calculadora, pero esto, aprovechen las ventajas. Aquí nadie le está diciendo a ustedes, cualquier persona que me ponga esto aquí y esto aquí, está listo. La tinta que van a estar poniendo esto aquí. Todo mi consejo. ¿Alguno tiene calculadora que lo haga? Jóvenes. Jóvenes. No estoy vendiendo calculadora, pero le pregunto, ¿alguno tiene calculadora que resuelva 3x3? O sea, 3x3.
Yo tengo yo tengo una calculadora científica. No, que sea científica nada más no. Ustedes necesitan una calculadora que resuelva números complejos, porque el semestre que viene todos van a tener que resolver números complejos, y que resuelva ecuaciones de 3×3 como mínimo, es lo que ustedes necesitan. Entonces, cuando ustedes se ponen a despejar y pierden, entonces me dicen a mi profesora, perdimos 45 minutos haciendo este problema. No, señores, este problema se hace 6 minutos. Así lo haga con despeje. Yo creo que la misma, esta sí puede resolver ecuaciones. Pero hay emuladores de calculadora también en internet. Señores, es tan fácil como que yo tengo que organizar la ecuación de esta manera, y en cualquier emulador de calculadora o en una calculadora que se resuelve ecuaciones 3×3, 1 menos 1 menos 1, 0, 8, 0, 4, menos 25, 0, 8, menos 4, 45, le doy en 2 segundos después, me dice, hizo 1, 0,94, hizo 2 esto, hizo 3. Te lo estoy dando como un consejo. A mí no me van a decir que no tienen tiempo de resolver el examen porque que duraron resolviendo en dos páginas de cálculo una 3×3 ecuaciones. Entonces, yo tenía una estudiante el semestre pasado que salió con 98, creo, de la asignatura. Y lo hizo por la regla de Kramer, pero desarrolló su habilidad y lo hizo rápido. Ya resolvió su broma, yo lo hace por la regla. Ustedes lo pueden hacer manual si quieren, pero tienen que desarrollar esa habilidad. Despeje ecuaciones, sumo esta ecuación con esta, la multiplico por un valor tal, entonces la sumo, elimino términos. No. Pero tienen que resolver cómo van a agilizar estos pasos que están aquí. Entonces, vamos a hacer ahora el ejercicio de resistencia a serie paralelo, parecido al que vimos en la clase pasada, porque la clase pasada fue un poquito difícil por la cuestión de la conexión a internet. Entonces, como reconozco eso, y vi la grabación y quedó terrible la grabación. Entonces, vamos a hacer un circuito cualquiera. Tengo una resistencia aquí. Allá, me gusta poner una resistencia aquí. Recuerden que yo les dije que hay que identificar todos los nodos. ¿Estamos de acuerdo o no? Ahora que yo les dije que hay que identificar todos los nodos. ¿Están de acuerdo, no? También bien el gráfico. Cuando yo quiero identificar, debo identificar los nodos, ¿por qué? Porque me van a pedir C equivalente entre el nodo A, B, y también me van a pedir, que lo vamos a hacer en la segunda parte, C equivalente entre B y X, por ejemplo. C equivalente entre B y X. ¿Ok? Vamos a hacer la primera parte, C equivalente entre A y B. Entonces, ¿cómo está? Empiezo de la parte más, tengo por allá más, tengo dos condiciones. Uno, si la veo desde aquí, nunca puedo perder los terminales. Esto lo puedo borrar. Este terminal lo puedo borrar. Porque no hace nada porque está conectado por una sola patica. Entonces, ¿qué veo desde aquí? Tengo que empezar de aquí para allá. ¿Cómo está 3 y 4? Voy a llamar R equivalente 1. ¿Cómo está 3 y 4?
Jóvenes, ¿cómo está 3 y 4? En serio. En serie. Sería 3 más 4 igual a 7. O mejor, yo les pido las unidades al final, pero siempre colocar las unidades. Si no tienen, colocan las unidades, tiene penalización. Ajá. Esto que está aquí, lo voy a voy a volver a activar el circuito porque hay uno que voy a empezar a borrar y es que no lo quiero borrar porque no quiero que se me altere. Este es 8 ohmios, este es 9 ohmios, este es B. Entre este nodo C, este mismo nodo Y. ¿Estamos de acuerdo? Si no hay nada conectado, puedo recortar el cable y sigue siendo el mismo punto. Este es 7. Aquí pondríamos R equivalente 1, ¿verdad? ¿Qué puedo reducir? Solamente R equivalente 1 y 5, ¿cómo están? Lo voy a llamar R equivalente 2. ¿Cómo están? R equivalente 1 y 5. ¿Cómo están? En paralelo. Limpiamente en paralelo, conectado al nodo XZ. Por eso es que es bueno identificar los nodos. Lo que ves. Voy a borrarlo y voy a colocar R equivalente 2. Ok, se volvió a conectar ya. ¿Cómo está R equivalente 2 y 7? ¿Cómo está R equivalente 2 y 7? Paralelo, no es. No, No, es verdad, no están limpiamente paralelos. no. No, ellos serían en exacto, en Serie. serie. Porque de eso se trata estos problemas, de que la vista no te engañe. R equivalente 3 sería R equivalente 2 más 7. Los voy a borrar y voy a poner uno solo, que se llama R equivalente 3. Por eso es que ustedes tienen que hacer los dibujos intermedios para saber qué es lo que cómo están quedando las cosas. Ajá. ¿Cómo está R equivalente 3 y 6? Paralelo. En paralelo. Esto más 1 sobre R equivalente 3. Y los borro con R equivalente 4. Ustedes tienen que hacer cada dibujo. O bueno, pueden ahorrarse alguno que sea muy evidente, ¿no? Ajá. ¿Cómo está 2 y R equivalente 4? Fíjate que yo cambio en su índice. R equivalente 5. ¿En serio? En serie, limpiamente en serie. Pues si yo hago esto, en serie. Entonces sería 2 más R equivalente 4. Vamos a sustituirlo por R equivalente 5. ¿Cómo está 8 y R equivalente 5?
está 8 y R equivalente 5? En paralelo. En paralelo, limpiamente en paralelo. Están a los mismos par de nodos. Este es nodo C. Bueno, ya se llama, le hemos puesto Y. Y este es el nodo B. Están conectados al mismo par de nodos. Entonces sería 1 sobre 8 más 1 sobre R equivalente 5. Lo sustituyo por R equivalente 6. Con los años que yo tengo dando clases, yo sin hacer ningún dibujo, yo puedo hacer todas estas ecuaciones. Pero ustedes no, ustedes están aprendiendo que está en serie y que está en paralelo. Quiere decir que ustedes tienen que hacer los dibujos intermedios para poder entender y visualmente, ver visualmente y seguir con el lápiz qué es lo que está en serie y qué está en paralelo. ¿Cuál sería R equivalente entre A y B? ¿Cómo están 9 y 6? ¿Cómo están 9 y 6? Que es lo que están viendo. Jóvenes, ¿cómo están 9 y 6? En serie. En serie. Listo, se acabó el problema. ¿Por qué le puse también buscar C equivalente entre B y X? Porque yo necesito que ustedes entiendan que dependiendo de dónde estoy midiendo, no me va a dar el mismo valor. Si ustedes tienen ese poco de resistencia montado en un protoboard y el profesor les entrega un multímetro y les dice, mira, lo ajustan a medir resistencia, y a la resistencia, depende en qué terminales midan ustedes, le va a dar valores diferentes. Ahora vamos a hacer el problema visto desde X. Uno se va a repetir. ¿Por qué? Si lo hago entre B y X, voy a ponerlo aquí, equivalente entre B y X. Ustedes lo pueden probar hacer entre B y Z, lo puedo hacer entre B y Y, quedó X y lo puedo hacer entre A y Y. Ya les explico lo que estoy haciendo. Hasta aquí era igual que el problema anterior, por eso que no lo vamos a discutir. Estos dos estaban en serie, el resultado de ellos dos están en paralelo, que es este que está aquí. Luego 7 y el que estaba aquí están en serie. Eso es idéntico al problema anterior, ese pedazo. Por eso no lo voy a repetir. R equivalente 4 es igual a R equivalente 4 al paralelo. Que me quedó, ahora sí te lo voy a borrar. Este 2 en serie es R equivalente 1. En paralelo con este equivalente 2, 7, me quedó aquí. Circuito original, este es R equivalente 3. R equivalente 4, ¿cómo están R equivalente 3 y 6? ¿Cómo están? Señores, ¿cómo están estos dos? Ellos estarían en paralelo, no, en paralelo Sí, siempre. en paralelo. No tengan miedo. Limpiamente conectado al mismo par de nodos. Ahora, hasta aquí es igual al problema anterior, donde este es R equivalente 4. Este
¿Qué pasa con el terminal A? 9 no entra en el circuito porque está conectado a este circuito, viéndolo de aquí, que si lo quiero lo muevo un poquito más arriba para verlo más claro. Desde aquí, como esta resistencia está conectada en un solo terminal y cualquier cosa que esté conectada en un solo terminal no está. ¿De acuerdo? Para poder estar tiene que cerrarse el circuito con ese terminal y no se está cerrando. Si yo estoy mirando desde aquí, esto está guindando en un solo lado y no sirve. No entra en el circuito. Porque está abierto. Todo elemento que esté conectado con un solo terminal no está en el circuito, lo puedo borrar. Me quedaría R equivalente 5. Es igual, ¿cómo está este y este? ¿Cómo está 8 y R equivalente a 4? Señores, ¿cómo está 8 y R equivalente a 4? Disculpe, tengo aquí al 8, bueno, estarían en serie. ¿En serie? Porque esto no está entrando, como esto no está. ¿Qué fue? ¿Sí? Paralela. No, en serie. Tienen que estar conectados al mismo par de nodos. 8 está conectado entre 8 y el equivalente 4 está conectado entre X y Y. Para que estén en paralelo tienen que estar limpiamente al mismo par de nodos. Eso no se les puede olvidar. Además, está en serie por dos condiciones. Uno, esto en paralelo no está. ¿Por qué? 8 está conectado entre B y 4 está conectado entre X y Y. No está conectado al mismo par de nodos. Número 1. Número 2, como esto no está, porque no está en el circuito, cuando yo lo recorro con el lápiz, están limpiamente en serie. Todos los portadores de carga que pasan por aquí circulan por 8. Por eso que están en serie. El resultado de eso es, voy a sustituir este por R equivalente 5. C, perdón, C no, R, estaba pensando en capítulo. R equivalente C, no, ya es BX. R equivalente BX. El resultado de estos dos, ¿cómo están estos dos? 2 y R equivalente 5, ¿cómo están? ¿Están? Jóvenes. Estos dos sí se encontrarían en paralelo. Están limpiamente conectados a B y a X. Quiere decir que el resultado final es 1 sobre 2 más 1 sobre R equivalente 5 a la menos 1. ¿Ok? Esto es lo que es resistencia serie paralelo. Por lo general, como son preguntas calculadas, muchas veces en el examen les puede salir uno mucho más sencillo, de R equivalente. Este lo pongo para que vieran. Pero si se fijan que yo no puedo reducir cuando tengo varias fuentes. Por eso es que cuando tengo varias fuentes, como no puedo reducir por resistencia equivalente, pues si está la fuente atravesada no la puedo eliminar. Lo que se hace en este caso es que ¿cómo se llama esto? Que se hace por leyes de Kirchhoff. Entonces, ahora nos queda tiempo para hacer dos ejercicios. Uno de ley de Ohm. Los de ley de Ohm son ejercicios que hay que ponerle bastante cerebro porque son ejercicios donde la teoría
Necesito que alguien me ayude con los cálculos, ¿no? Vamos a buscar. Fíjense lo que me manda a calcular. Hallar la corriente que circula por R igual 3 ohmios. La parte A. Y la parte B me dice cuánta potencia consume la resistencia R igual 5 ohmios. ¿Ok? Eso se hace por ley de Ohm. Por ley, ese es el enunciado del problema, de Ohm, y por supuesto, y R equivalentes. Si no lo puedo hacer por análisis por Kirchhoff. Eso lo puedo hacer yo por Kirchhoff, pero no lo vamos a hacer por Kirchhoff. Entonces, como tengo que hacerlo por resistencia equivalente y ley de Ohm, aquí no hay nadie que pueda hacer nada si no consigo esta ahí, ¿verdad? Nadie del circuito. Esto lo voy a llamar el nodo A y el nodo B, que si se fijan en este mismo nodo B. Entonces, rapidito, necesito que alguien me ayude por ahí con la calculadora. ¿Cómo están 3 y 4? Vamos a deshacer la R equivalente. Para poder solucionar este circuito, yo tengo que llegar a un circuito de este tipo. Ahí, donde este es 15 voltios, este es R equivalente total, y me permite calcular por ley de Ohm la I, porque I va a ser igual al voltaje de la fuente sobre la resistencia total, que sería 15 sobre R equivalente total. Por eso que tengo que buscar la R equivalente total. Hágalo por aquí en rincón. Ok. ¿Cómo están 3 y 4? ¿Cómo están 3 y 4? 3 y 4. En serie. 3 más 4 igual a 7 o 1. ¿Cómo están 3 y 4 con 5? Si la R equivalente a 1. ¿Ah? En paralelo. R equivalente 2 es igual a 1 sobre R equivalente 1 más 1 sobre 5. Es más, he podido hacer los 3 de una vez. Vamos a hacer el dibujo para hacer los 3 de una vez. Voy a hacer el dibujo de este pedacito. Este es el nodo A y este es el nodo B. Si se fijan, a mí me gusta hacer esto porque después ustedes lo hacen y no está bien. Ajá. El 5 está aquí. No, vamos a poner 3 y 2. Aquí me quedó. Este ohmio, ¿no? Que es R equivalente 1. ¿Cómo están 7, 5 y 6? El mismo, ¿ven? 7, 5 y 6. Ya no lo estoy viendo bien desde... 7, 5, 7. 7, si la suma de estos dos, para que no lo quiero borrar porque es parte de la pregunta. Con 5 y con R equivalente a 1, que es la suma de estos dos. Con este y con este, ¿cómo están conectados? Ya lo que abajo. Paralelo. Limpiamente en paralelo los tres. Lo puedo hacer de 2 en 2, pero puedo ahorrar tiempo diciendo que los tres están en paralelo. Es decir, sería 1 sobre 6 más 1 sobre 5 más 1 sobre R equivalente en 1 que es 7. ¿Alguien me puede hacer el favor de calcular esto? ¿Alguno tiene la calculadora en la mano para que me calcule esto?
eso es lo que yo les digo, ustedes tienen que tener pilas. Las calculadoras suman fracciones, la ponen en fracciones, suman esta fracción, y después la invierten. ¿Están de acuerdo? Se dan cuenta de qué es lo que significa la agilidad y las ventajas competitivas de la tecnología. Si yo tengo una calculadora que suma esto, no voy a estar sumando 1 sobre 6 más 1 sobre 5, buscando cuánto vale 1 sobre 7 y después el resultado. Tengo que aprender a hacerlo correctamente. Entonces me faltaría, si yo hago todo esto, el R equivalente total va a ser igual a, en serie a 2 más R equivalente 2. ¿Alguno lo hizo? Yo lo puedo hacer, pero pregunto. ¿Se frizó? No, no sé si estoy esperando que alguien me dé el resultado. Todas 2. Aquí yo tengo 1.96. Por eso da aproximadamente 2. Aproximadamente 2. ¿Ok? Entonces, ya tengo, ¿cuál es el valor? Dijimos, ¿cuál es el valor de la corriente I que me interesa? La primera. 15 sobre 2 sería 7.5. 7.5, ¿qué? Amperios, porque estoy buscando una corriente. Voltaje sobre ohmio, V sobre ohmio es 0.5. Ok, ya tengo esa corriente. Aquí va. O sea, profesora, la de R equivalente, aquí yo tengo que 1.96, pero No luego importa. la de R equivalente 2, yo tengo que... Ah, ok, vamos a ver. Ah, sí, esa es la que uno, bueno, sí. Eso va, 1.9, vamos a usar el dato tuyo, 1.96. Tienes razón. No, me parece bien, esto es igual aquí abajo. 3.96 ohmios. Entonces sería 15 sobre 3.96. ¿Cuánto? 15 sobre 3.96. En amperios. Cerca de 3.79. 3. 3.79. Ok. 3.79. Ajá, lo que me piden es la potencia consumida por la resistencia de 5 y me piden la corriente que circula por aquí. La única manera de hallar esa corriente es con el siguiente circuito. Esta parte es muy importante. Estos problemas no son tan fáciles. Esta se llama R equivalente 2. ¿Qué corriente pasa por R equivalente 2? Cuando tenemos este circuito, por eso es que yo tengo que hacer los circuitos intermedios. Cuando yo paralelo, ¿qué corriente pasa por R equivalente 2? En este dibujo. ¿Qué corriente pasa, joven? Bueno, sería la misma corriente por todo Claro, eso.
Por eso que necesito los dibujos intermedios. Con esta corriente yo puedo obtener cuánto vale B sub AB. Por ley de Ohm, B sub AB, ¿quién es? Voltaje igual a corriente por resistencia. Y R equivalente 2. Quiere decir que B sub AB es igual a 3.79, lo voy a poner más abajo para que entre la ecuación en pedazos. Siete punto 43. 7.43. Ya se conectaron. ¿Vieron cómo calculé B sub AB? B sub AB es la corriente que circula por R equivalente 2 por R equivalente 2. Voltaje de un corriente por resistencia igual a voltaje. Yo tengo cuánto vale B sub AB. Y eso no me va a cambiar. B sub AB es este que está aquí. Eso está en el circuito original, eso no va a cambiar. La obtuve con el equivalente R equivalente 2. Ya tengo cuánto vale, porque B sub AB la voy a poner por aquí. 7.23 voltios. 4 voltios. Le voy a poner 7.4 voltios. Voy a borrar todo eso. ¿Entendieron quién es B sub AB? ¿Entendieron quién es B sub AB? Quiere decir que B sub AB es este también que está aquí, ¿no? Y es este que está aquí. Que sí, que lo entendí. Okay. Vieron que B sub AB es esta, pero B sub AB también es esta porque esta es la condición de paralelo. Y esta misma es B sub AB. Si están en paralelo, están a la misma. B sub AB es la misma para los tres, porque por eso que dijimos que estaban en paralelo. Entonces ahora vamos a calcular la primera parte del. ¿Qué va a ocurrir? Para efectos de buscar la corriente que circula por esta rama, ya tengo el voltaje de la rama. Porque tengo que B sub AB es este. Este problema es complejo, este problema va para el examen, sí. La corriente que circula por I de R3, vamos a llamarla I de 3 a I, vamos a llamarla I sub 1, porque esta corriente I entra aquí y se divide en I1, I2 y 3. Vamos a llamarla esta I1. ¿Cómo calculo yo el valor de I1, que es la primera pregunta? ¿Cuál es la corriente que circula por aquí? I1 pasa, I1
Ok. Sé que se frizó, pero aproveché a hacer los cálculos. Ven que la corriente, perdón, esta es la corriente I. La corriente I entra al nodo A y se divide en I1, I2, I3. Pero ¿cuál me interesa? Solo la que circula por la resistencia de 3 ohmios porque es la que me están pidiendo. Como a este B sub AB, yo puedo dibujar parcialmente este pedazo de circuito, donde esté la corriente I1, pasa por 3 y por 4. La corriente I1 es el voltaje aplicado sobre la suma de ellas dos, que sería R equivalente 1. De suave calculé que era 7.43, aquí falta el 3 pero no me cabía, entre 7 me da 1.06. Pregunta sobre esto, ¿no entienden? ¿O que sí entienden? Un problema de complejo, sí, es un problema complejo. Esto es teoría. ¿Qué preguntas sobre esto? ¿Está claro quién es B suave? ¿Está claro cómo calculé B sub AB? Ya después que tengo B sub AB, ya puedo sacar este pedacito de circuito porque es el voltaje de sus extremos. Entonces es como seccionar el circuito. Esto no estoy diciendo que el circuito está abierto. Este es un pedazo de este circuito, donde la corriente I1 circula por 3 y por 4. Como tengo el voltaje entre los extremos de la resistencia, puedo buscar I de ohm, B sub AB sobre la suma de ellas dos me da, R equivalente a 1 por cierto, me da 1.06. Tengo la corriente que circula por ahí. ¿Alguna pregunta sobre este pedazo? Que este pedazo es complicado. Jóvenes, yo sé que se van a almorzar. Jóvenes. Disculpe, Estaba pues, que Sí, profe, perdón que le interrumpa. ¿Puede repetir de dónde sacó el voltaje de AB? ok, pero ya lo voy a borrar. Vamos, ahorita yo repito y vuelvo a hacer el cálculo del B sub AB. Necesito entender, ¿entienden esta sección del circuito? Por ella circula una corriente que acabo de llamar I1, pero solamente circula por 3 y por 4. Pero entre esos extremos está B sub AB. Entonces, si estamos claros, puede buscar B sub AB. Pregunto, ¿estamos claros de este pedazo que está aquí? Me mandaron a buscar la corriente que circula por esta resistencia. Yo la estoy llamando I1. Están claros que ves, pero lo que quiero, una cosa es como que la calculé y otra cosa es tan claro que B sub AB es la misma, porque lo dije cuando sube en paralelo. B sub AB es la misma aquí, es la misma aquí, la misma aquí, porque está entre los mismos nodos. La condición de paralelo, todo lo que esté conectado a y a B, entre A y B, tiene el mismo diferencia de potencial. Este pedacito de circuito lo puse aquí para poder ver cómo calcular I1. ¿Entendieron cómo calcular I1? Contesten. ¿Sí o no? O sea, ¿cómo calcular la cantidad de corriente? Sí. Okay. Entonces voy a repetir cómo calculé B sub AB. Eso sí no le quedó claro a alguien. Entonces vamos a calcularlo. Otra vez. Me dio 743. Cuando yo tenía el circuito, por eso es que tengo que estar haciendo cada pedazo cuando busco la resistencia equivalente. Esta corriente ya la calculé y es 3.79 amperes. Okay. 2 ohmios está aquí. En el nodo AB, en un momento dado, yo tenía aquí R equivalente 2. Cuando sumé primero estas dos en serie,
y luego les pregunté a ustedes y se dieron cuenta que R equivalente 1, 5 y 6 están todas conectadas entre A y B, que es esta ecuación que está aquí. Es decir, que yo puedo decir que esto es igual a 1.96 ohms. Hasta ahí bien, ¿no? Sí. Porque este tipo de problemas se soluciona fraccionándolo así como estoy haciendo, que en un momento dado uso R equivalente 2 porque me conviene, porque es la que tengo. Entonces, ¿qué corriente circula por aquí? En ese circuito, ¿qué corriente circula? Vale, que está preguntando, ¿qué corriente circula? ¿Qué corriente circula por aquí? Jóvenes, ¿qué corriente? 3 Ajá, dime. 3.79, pero va, es que la que preguntaba que no entendió. ¿Sabe? ¿Entiende que por aquí circula la misma corriente? ¿Está de acuerdo? ¿Está de acuerdo? Corriente pasa por ahí. Esta corriente pasa por ahí, quiere decir que yo puedo decir que de su A a B me provoca un más aquí y un menos aquí. De su A a B, por ley de Ohm, es igual a ¿quién? Al valor de la corriente, que es 3.79 amperes, por la resistencia, que es R equivalente 2. Entonces sería 3.79 amperes por 1.96 ohmios, me da 7.43 voltios. Y de ahí saqué a B. Mire que me falta un pedacito, me falta buscar la potencia que consume 5. ¿Va? ¿Lo vio? Ya. Sí, Okay. ya. Miren que estos problemas son tipo examen. Yo le digo tipo examen para que se pongan pila, porque eso es lo que hay. Entonces voy a borrarlo. Y voy a ver cómo calculo ahora la parte B. La parte B, ya yo tengo el valor de la resistencia, la corriente era I1, lo que dijo. Ajá. Potencia consumida es I cuadrado por R, pero también es B cuadrado sobre R. Bien. Potencia es igual a I cuadrado, perdón, por R. Y potencia es igual a B cuadrado sobre R. ¿Estamos de acuerdo? Son fórmula de potencia. Potencia consumida por la resistencia de 5 ohmios es igual, puedo usar cualquiera de las dos, pues yo tengo B al cuadrado sobre R. Ajá. Vieron que la tensión o diferencia de potencial en los extremos de la resistencia de 5 ohmios es B sub AB. ¿Estamos seguros de eso? Lo acabamos de escribir. ¿Tan claro? La potencia, el voltaje, perdón, la voltaje en la resistencia de 5 ohmios es B sub AB. Por lo tanto, la potencia es B cuadrado sobre el valor de la resistencia en la que estoy buscando la potencia consumida. B sub AB vale 7.43 voltios al cuadrado sobre 5, que es la resistencia en la que lo estoy buscando. Ya va, 7.43 al cuadrado entre 5 me da 11.04
¿Qué unidades? En vatios, porque la potencia activa se mide en vatios. ¿Están claros con esto? Ahí, lo he podido buscar por corriente, pero es más largo. La potencia en la resistencia de 5 ohmios es el voltaje en su extremo sobre el valor de la resistencia, voltaje al cuadrado. La resistencia de 5 ohmios, ¿qué voltaje tiene en su extremo? V sub AB. Por eso era tan importante calcular V sub AB. ¿Alguna duda de este pedacito? ¿No puede haber otro problema? Entonces, se supone que la potencia es lo que nosotros podemos, una de las cosas que como que más podemos controlar o saber del sistema eléctrico, ¿verdad? No, sí, pero es que en circuitos como esto, la potencia siempre la vas a conseguir a través de la corriente o a través de la resistencia, a través del voltaje. Si tienes el valor de la corriente, usa I cuadrado R, pero en este caso, como ya directamente tenía V sub AB porque lo había calculado, lo usa como V cuadrado sobre R. La potencia consumida por la resistencia de 5 ohms. Este problema es muy importante porque es un problema tipo examen. Aquí nadie le está diciendo, aquí les van a decir hallar la corriente y la potencia en esa resistencia usando ley de Ohm y resistencia equivalente ya. Y usted lo hace a su manera. La que le estoy diciendo yo es la forma más sencilla de hacerlo. Bien, eso se ha podido hacer por Kirchhoff, sí. Vamos a aprovechar estos 10 minutitos que quedan en hacer un pequeño problema para reafirmar ley de tensión de Kirchhoff. Entonces vamos a poner una resistencia aquí, otra aquí, no puedo, una fuente. Por ejemplo, vamos a suponer uno, perdón, 2 ohmios, 3 ohmios, 4 ohmios, 5 ohmios. Vamos a llamarla 10 voltios, esta 15 voltios y esta vamos a ponerle 30 voltios. Hallar las corrientes por Kirchhoff. No es que Kirchhoff con la... Okay. Es que tengo la duda si con la C o no, con doble H, con dos H. Algo así es. Lo vamos a buscar, lo voy a buscar. ¿Están viendo qué es el primer paso que les dije? Estoy buscando el nombre de Kirchhoff. Son H, sin la C. 2H y 2H. Perdón, profesor, que como que se me está frizando. No, ¿Lo que dijo? No, que está buscando este Kirchhoff. Ajá. Vamos a la corriente. La número 1. Le dijimos que numerábamos los nodos. No lo A y el nodo B. Parte 2. Voy a decidir mis corrientes, ya la voy a poner hacia allá, no voy a pensar mucho, voy a poner una para acá y otra para acá. Y ahí. Luego, de acuerdo, como yo puse arbitrariamente las corrientes, voy a poner la caída de potencial en las resistencias. Esta es más, esta es menos, esta es más, esta es menos, esta es más, esta es menos. Mira por aquí, más y menos. Voy a decidir mis recorridos.
recorrido 1, siempre yo lo pongo en el sentido de la aguja del reloj, recorrido 2. ¿Ok? Entonces, empezamos aplicando ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo A. Entra I1, sale I2, sale I3, igual a 0. Ahora, recorrido 1, de ley de tensiones de Kirchhoff. Parto de A. No voy a poner los voltajes porque no hace falta. Ya yo aplico la ley de Ohm de una vez. Entonces me quedaría 5 por I sub 3, lo consigo positivo, más 2 por I sub 1, menos 10 igual a 0. ¿Alguna duda de esa ecuación? El voltaje aquí, cuando hago recorrido de Kirchhoff, lo consigo positivo, lo pongo positivo. Y es 5 por la corriente que le circula, que es I sub 3. Más, consigo este como más, 2 por I sub 1, consigo la fuente con el menos aquí, que si quiero le pongo el menos aquí y el más, pero eso no hace falta. El más, el menos. El que tenga dudas lo pone, el que no, ya sabe que la patica, el terminal más negativo es más pequeño. Ahora, recorrido 2 de ley de tensiones de Kirchhoff. Parto de A también, pues yo puedo partir el que yo quiera. Voy a decirle 3 por I sub 2 más 15 más 4 por I sub 2 menos 30 menos 5 por I sub 3 igual a 0. Cuando tengo tantos elementos como aquí, cuento 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mi ecuación tiene que tener 5 términos porque pasé por 5 términos. Por los voltajes, pongo los voltajes con el signo que los consigo y cuando paso por las caídas de tensión, tengo que ver qué corriente atraviesa la resistencia. Pero ya la polaridad la puse porque yo puse los sentidos de circulación de corriente y coloqué las polaridades. Ahora hago la suma. Esta que está aquí no tengo que hacerle ninguna reducción, ni esta aquí, pero esta sí. Y sub 2 sería 3 y 4, 7 y sub 2. Menos 5 y sub 3, igual a ¿quién? 30 pasa positivo y este pasa negativo. Sería 7 y sub 2, menos 5 y sub 3, igual a 15 positivo. Entonces, voy a acomodar aquí las ecuaciones. Sería I sub 1 menos I sub 2 menos I sub 3 igual a 0. 0, 2 I sub 1 más 0 I sub 2. A este no la puse. 10 pasa para acá. Más 5 I sub 3 igual a 10. Porque este lo pasé para acá. Si quiere la puedo escribir aquí en una esquinita. Sería 2 I sub 1 más 5 I sub 3 igual a 10 del otro lado. 2 I sub 1 más 0 I sub 2 porque no tengo I sub 2. Y esta sería, no tengo I sub 1, 0 I sub 1 más 7 I sub 2 menos 5 I sub 3 igual a 15. Vamos a calcular. Calcúlenlo como ustedes quieran, pero por la calculadora de una vez. Sería 1 menos 1 menos 1, 0, 2, 0, 5, 10, 0, 7, menos 5, 15, ya es 1 igual
a 3.3 amperes y sus 2.63 amperes .67 amperes. En este ejemplo, por casualidad, me dio todas las corrientes positivas, es decir, que la premisa original funcionó. ¿Sí? Y todo esto lo borro. Vieron lo rápido que se calcula, ¿no? Han podido hacerlo por sustitución, Kramer, todo lo que quieran, pero la calculadora lo hacen de una vez. Y el que no tenga, búsquese un emulador de calculadora. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Preguntas sobre este problema? Ok. El examen no lo vamos a cambiar de fecha. El examen es el martes. Esta semana yo la tenía aquí. Ya va. El calendario. Estamos en diciembre. La semana, creo que es el martes 14, es el examen. La semana que viene vamos a empezar con campo magnético y vamos a tener, voy a robarme, como quien dice, un tiempito del tiempo de campo magnético y voy a hacer, para darle tiempo de que hayan estudiado un poco, otro problema de ley de Ohm y otro problema de Kirchhoff. Los de ley de Ohm no son difíciles, pero que tengo que estar muy claro cuáles son los valores cuando estoy en paralelo y cómo se dividen las corrientes. Por eso que, de alguna manera, los problemas de ley de Ohm son teóricos. Es una forma de evaluar la teoría, entender cómo circuitos, ¿ok? ¿En el examen le va a salir un problema de ley de Ohm? Sí, va a salir uno de ley de Ohm y uno de Kirchhoff, ya. Tiene que aprender ley de Ohm y tiene que aprender ley de Kirchhoff. Entonces, quedamos claros, la semana que viene tenemos clase del campo magnético, que empezamos campo magnético, pero vamos a, no sé si es el martes o el jueves, vamos a un chancecito para que vayan estudiando. ¿Ok? Lo que estoy evaluando es si le hago una recuperación, ¿te acuerdas que le dije que lo tenía en discusión? Si voy a hacer una recuperación del primer parcial, la haría el día antes de irnos, le haría el jueves 16. Igual, haría clase de campo magnético y la hago. Pero ¿tienen algún problema con capacitores? ¿Ya empezaron a hacer las prácticas? ¿Ya entregaron las prácticas? Esas prácticas sirven para estudiar. Ya ustedes deberían tener la práctica de capacitores completamente desarrollada y deberían arrancar con la de corriente porque ya terminamos la asignatura. El tema parcial hemos terminado, hoy terminamos completamente corriente y resistencia. ¿Alguna pregunta? Jóvenes. ¿Alguna pregunta? No, profe. Creo que no. Ok, muchas gracias, profesor. Ok, entonces me disculpa un poquito lo del internet, hoy volverá otra vez venir claro y resolverá otra vez. Y por el martes debemos estar supuestamente muy bien, vienen a cambiar el móvil. Bueno, está bien, terminamos entonces la clase, voy a dejar de grabar. Entonces, necesito que se pongan a estudiar condensadores y toda esta parte de corriente y resistencia. ¿Ok? Los condensadores son problemas muy puntuales los de condensadores. ¿Ok? Bueno, entonces dejamos la clase hasta aquí. Díganme. Más nada, ¿no? Está bien.